es una versión recortada de la presentación sobre correlaciones, por si hay que buscar algún material de apoyo para resolver estas preguntas. Estas preguntas no tienen formato de preguntas de examen, sino de ir desarrollando, ¿verdad? Entonces, aquí vamos. Además de las funciones específicas de excreción que cumplen los riñones, me gustaría si pudieran señalar particularidades metabólicas destacables, algo así extraordinario, que no es frecuente en otros órganos. Para la corteza renal en primer lugar y para la médula renal en segundo lugar. A ver, para la corteza, ¿qué de extraordinario hace la corteza renal? Puede ser la gluconeogénesis. Excelente, la gluconeogénesis. Fíjense que la gluconeogénesis, el 90% la realiza el hígado. Y ya que estamos, la corteza renal hace gluconeogénesis al principio de la hipoglicemia o cuando ya lleva un poquito avanzada. Cuando lleva avanzada. Avanzada, profe. Muy bien. O sea, esto, a ver, el mencionar esto para la corteza renal no quita que el principal órgano para la gluconeogénesis es el hígado. O sea, son los hepatocitos los que llevan el mayor peso para la gluconeogénesis. Ok. Y para la médula renal, ¿qué podríamos decir? Profe, para la ¿Sí? corteza renal puede ser también que los capilares peritubulares son los que producen la eritropoyetina. Pero estamos hablando de peritubulares, ¿verdad? Estamos hablando de corteza, hacia alrededor de los túbulos, eso es médula, ¿verdad? Es decir, a ver, hay muchas otras funciones importantes de los riñones. Estamos hablando de particularidades metabólicas, ¿verdad? Algo que se sale de las funciones específicas. Pues podríamos decir de todo el fenómeno de filtración que es propio, aparte de lo de eritropoyetina, la recuperación de calcio. Las personas que tienen insuficiencia renal, por ejemplo, pierden mucho calcio. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Qué tiene que ver el metabolismo del calcio con la corteza renal? La vitamina D puede ser, profe. ¿Qué pasa con la vitamina D en los riñones? Se activa el alfa 1 y... Exacto, la hidroxilación en 1, muy bien, para producir 1,25 calcitriol, ¿verdad? O 1,25 dihidroxivitamina D3. Bien, pero vayamos con la médula renal, porque no nos podemos detener mucho. ¿Qué cosa metabólica importante hace la médula renal? La síntesis de catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, por ejemplo. La síntesis, no. La síntesis, La eliminación de amonio puede ser, profe. el metabolismo de glutamina. En realidad, la eliminación de amonio sí es importante, pero deriva del metabolismo de glutamina. Recuerden que al eliminar amonio procedente de la degradación de glutamina, no solamente se libera excedente de nitrógeno. ¿Qué más se elimina? ¿Exceso de qué? ¿Protones? De De protones. protones, muy bien. Y como amonio es un catión, ¿sirve para qué más? Esa eliminación de amonio. Recuperar cationes. Oxidación ácido-base. Para recuperar cationes monovalentes. Excelente. Bien, vayamos a otro tema. Estamos ahora hablando del hígado. Vamos a suponer que alguien padece insuficiencia hepática, es decir, su hígado no funciona adecuadamente, pero no un día que se sienta mal, sino insuficiencia hepática. Por ejemplo, esto se da en la cirrosis, ¿verdad? Se da en el cáncer de hígado, se da en el alcoholismo ya avanzado que evolucionó a la cirrosis.
en la infección por ciertos virus como hepatitis C, ¿ya? Incluso hepatitis B. A ver, ¿cuáles serían características? ¿Qué veríamos clínicamente en una persona con insuficiencia hepática? Piensen en lo distintivo del hígado. Ictericia. Ok, probablemente no va a ir saliendo en orden. Ictericia, ¿cierto? No se va a ¿Por qué sintetizar urea. no se va a sintetizar urea? Ok, ¿y cómo va a impactar que no se sintetice urea? Se Aumenta la acumula amonio. concentración. Entonces, hiperamonemia, muy bien, porque solo el hígado sintetiza urea. ¿Qué más? Hepatomegalia. ¿Eh? Hepatomegalia. Sí, pero a ver, como estamos en un curso de bioquímica, me gustaría que me hablen de indicadores bioquímicos más que de... La síntesis Un edema. de las enzimas hepáticas. Un ¿Qué? edema porque va a haber poca albúmina. Exactamente, hipoalbuminemia, es decir, disminución de las proteínas plasmáticas, y eso se va a notar principalmente por la disminución de albúmina, y un signo que no es laboratorial podría ser simplemente mirarle a la persona los pies. ¿Cómo van a estar los pies de una persona con insuficiencia hepática? Hinchado. Hinchados, exactamente. Y algo más, se están olvidando de algo importantísimo. Hemorragia. Hipoglicemia. Entre comidas, ¿verdad? Entre las comidas va a haber hipoglicemia, porque es el hígado el que mantiene estable la glicemia todo el día. Es decir, retirar glucosa después de comer y aportarla entre las comidas. Como dijeron, hipoproteinemia, ¿ya? Por un déficit en la síntesis de albúmina, ictericia, y eventualmente puede haber, como alguien señaló, trastorno de la coagulación. ¿Por qué trastorno de la coagulación? El hígado produce plaquetas. Produce. Por la vitamina K, profe. No, produce. Profe, el hígado no producía todas las proteínas del plasma. La gran mayoría de las proteínas que participan en la coagulación sanguínea. La gran mayoría. ¿Y cuál sería la más importante Albúmina. en la coagulación? El fibrinógeno. El fibrinógeno. Muy bien, pero vamos a dejar ahí. A ver, si tienen dudas, por favor digan, porque si no, vamos avanzando con los otros temas. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, Ok. ¿Por qué habría ictericia? Deficiente. Por deficiente Por la hemólisis. de bilirruina. Por la hemólisis. No, deficiente conjugación de bilirruina. Exacto, por deficiencia en la conjugación. Deficiencia por conjugación. El glucuronato de bilirrubina no se va a formar por deficiente incorporación de los restos de ácido glucurónico a la bilirrubina. Bueno. Y esto está relacionado con lo mismo. ¿Cuáles podrían mencionar como funciones exclusivas del hígado? Elimina tóxicos del cuerpo como fármacos. A ver, no se olviden de lo que solo y exclusivamente hace el hígado. ¿Puede ser que secreta la bilis o...? A ver, despacio, vamos por parte. Síntesis de urea, pero ¿por qué solo se sintetiza urea en el hígado? Porque solo ahí se expresa arginasa. Yo les pregunto, las otras reacciones de la vía de la urea, ¿solamente ocurren en el hígado? No.
No, pero sí es el único órgano que expresa arginasa. Síntesis de glucuronidos, y ahí entran gran parte de los fenómenos de detoxificación que tiene que ver no solamente con desechos endógenos como la bilirrubina, sino también mucha metabolización de drogas ocurre en el hígado. ¿Solo en el hígado se metabolizan drogas? En el riñón. En riñón, hay drogas que se metabolizan en pulmones, en muchos órganos, pero la síntesis de glucuronidos es exclusiva del hígado. Síntesis de fibrinógeno y además otro factor de la coagulación. Por favor, no se olviden de factor 2. ¿Por qué es tan importante el factor 2? A ver, ¿cómo se llama el factor 2? No era el factor Protrombina no es, profe. Protrombina. Sí, Y protrombina. protrombina se sintetiza solamente en el hígado. ¿Y por qué es tan importante protrombina? porque tiene que ser convertido en trombina ¿Y trombina qué es? para formar el coágulo. Los Sí, coágulos. pero solamente trombina actúa sobre fibrinógeno. O puede tener autocatálisis, puede acelerar etapas previas a su activación. ¿Sí o no? Sí, pues. Sí, profe. Sí, ¿y por qué puede hacer esas cosas? Esas cosas raras hace la trombina. ¿Qué es? ¿Es un sustrato, es una enzima, un cofactor? Una enzima. Una enzima. ¿Y de qué familia es? Serín proteasa. Exacto. Acuérdense que las serinproteasas tienen esas características. Se sintetizan como simógenos, actúan integrando cascadas. Muchas de ellas son autocatalíticas. ¿Verdad? No olviden de esas características comunes. Y también mencionaron la síntesis de los ácidos biliares primarios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque expresa la 7-alfa hidroxilasa de colesterol. Hay otras funciones que también son exclusivas del hígado, pero que no son tan importantes para el metabolismo primario, ¿verdad? Por ejemplo, la activación del calciferol por hidroxilación en 25, pero digamos que eso frente a estas funciones, estas se hacen sentir más cuando son deficientes. Bien, el lactato. A ver, ¿con qué ustedes identifican lactato? Con glicólisis. Glicólisis Glicólisis. anaerobia. Con glicólisis anaerobia. Ahora, siempre, regularmente nos fijamos en lactato como un producto final de la glicólisis anaerobia. Sin embargo, lactato sirve como combustible, pero primariamente, ¿dónde? Eritrocito. En el hígado. A ver, despacito. En el corazón. Corazón. En el corazón, en el hígado. En No, el el hígado hígado, usa grasas. a ver, en el hígado no, ¿por qué? Porque por ahí se elimina. No, No Que utiliza la fuente de glucosa energía del cuando hígado era ingesta grasa. y ácido graso en ayuno. no, a ver, ¿por qué el lactato en el hígado no sirve con fines energéticos? Porque Puede ser, tiene profe. suficiente glucógeno, o sea, glucosa no necesita de otro. Puede ser, profe, porque puede convertirse de vuelta a piruvato y ahí se guarda como glucógeno. Casi, casi. Ese Podría se ser, Tiene guarda mucha como mitocondria. el lactato glucógeno se donde convierte en gusta. glucosa y esa glucosa Porque se es puede un pasar por tejido aeróbico el hígado. A ver, no sé quién fue el joven que participó, pero ahí está la pauta correcta. Lactato se oxida a piruvato y el piruvato se utiliza para gluconeogénesis. Yo fui, profe, no soy varón. Bueno, pero antes dijeron que se convertía en glucógeno.
¿A ustedes les parece que el hígado va a hacer gluconeogénesis y síntesis de glucógeno al mismo tiempo? No. No puede, porque la síntesis de glucógeno solo se hace cuando hay, ¿qué? En sangre. Glucosa. Glucosa, pero En sangre. todo Glucosa el alta. día hay glucosa en sangre. Insulina. ¿Eh? Insulina. Cuando hay hiperglicemia, cuando hay mucha glucosa en sangre. ¿Y cuándo se hace gluconeogénesis? Cuando hay La hipoglicemia. Cuando hay hipoglicemia. Por favor, no vayan a decir cuando hay glucosa en sangre, porque en realidad uno puede estar a punto de morirse y siempre va a tener glucosa en sangre. Puede estar elevada o disminuida. Por favor, sean precisos con ese término. En el músculo de contracción rápida, no. ¿Por qué? Ahí se produce el lactato. Claro, se produce lactato. No va a ser un recurso energético. ¿En el cerebro? No, perfecto. No. ¿Y en el corazón? Sí, En el corazón sí. Porque ¿qué clase de músculo es el músculo cardíaco? Estriado. Bueno, metabólicamente hablando. ¿Aeróbico o anaeróbico? Obvio. Anaeróbico. ¿Perdón? Aeróbico. Aeróbico, profe. A ver, atienden, despacito, no se vayan a apurar a contestar. Ustedes ya dio una anatomía, ¿verdad? Sí, profe. Ok, ¿qué color tiene el corazón? Rojo. ¿Por qué tiene color rojo? por la cantidad de hemoglobina. ¿Y qué creen? ¿Que tiene mioglobina porque da gusto que sea rojo? Porque No, tiene oxígeno. Porque tiene Oxígeno. O sea, ¿y para qué va a retener oxígeno un tejido anaerobio? O sea, fíjense que las cosas en nuestro organismo no es que están organizadas anatómicamente por un lado y bioquímicamente o fisiológicamente por otro. Funcionamos como un todo y todo tiene una razón de ser. ¿Estamos? Entonces, el corazón es un órgano aerobio, de metabolismo aerobio. ¿Cuál es su principal combustible del corazón? Lactato. El lactato. Probablemente ácidos grasos, ¿verdad? Pero no importa, si fuera lactato, ¿se puede obtener energía del lactato en condiciones anaeróbicas? Sí, No. profe. Tiene que ser aeróbico nomás. Claro que tiene que ser aeróbico. A ver, vos que dijiste que tiene que ser aeróbico nomás. ¿Cómo se las arregla el corazón para sacar energía del lactato? Va a ¿Qué va a oxidar hacer? va a oxidar la piruvato, entonces ahí va ¿Y después dónde lo va a meter? creo que se va a ir al ciclo de Krebs. Tipo, primero Ah, la descarboxilación oxidativa y después el ciclo de Krebs. claro, se va a tener que oxidar a piruvato, oxidar. Y para oxidar necesita NAD, y para que haya NAD tiene que haber un metabolismo aeróbico. Lo va a introducir en la mitocondria como piruvato, descarboxilación oxidativa, producción de acetil-CoA e ingreso al ciclo de Krebs. Profe, ¿te puedo preguntar algo? ¿Sí? El corazón hace todo eso porque es un órgano que es aeróbico. Pero, por Sí. ejemplo, el cerebro también es aeróbico y lo que no me queda claro es por qué el lactato no puede ingresar al cerebro. No es que no puede ingresar al cerebro. Lo que pasa es que el cerebro tiene unos transportadores muy eficientes para glucosa. Es decir, lactato no es algo que esté disponible todo el tiempo.
de manera constante, porque depende de cuánto producen los músculos. ¿Estamos? O sea, el músculo, Glucosa está disponible todo el tiempo. Nuestro hígado se encarga de que haya glucosa disponible todo el tiempo. ¿O qué te parece? ¿Qué tal funcionaría el cerebro? Cuando hay lactato funciona y si no hay lactato deja de funcionar. ¿Te parecería bien? no, porque el lactato dura poco tiempo. No, es que su producción es irregular. En cambio, para mantener la glicemia hay muchos mecanismos que la mantienen. Y además hay otra razón. ¿Por qué el corazón, si hay lactato, usa lactato? Pero si no hay, no tiene problema. ¿Por qué? ¿Qué usa cuando no hay lactato? Ácido graso y cuerpo cetónico, profe. Claro, ácidos grasos sobre todo. ¿Y el cerebro tiene acceso a los ácidos grasos? No. 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 No sé si esto respondió la pregunta de por qué el cerebro usa glucosa y no lactato, ¿verdad? Sí, entiendo, ¿Sí? profe. Gracias. Recuerden que no se trata solamente de tener un buen combustible, sino que el combustible tiene que estar disponible para las células y disponible todo el tiempo que esa célula necesite. O si no, ¿qué pasa si el cerebro se va a dormir y dice, oh, no tengo lo que sea y dejo de funcionar? Después le damos el combustible y funciona otra vez. Así es. No. No. Todo el tiempo. No, si se mueren las células, se murió, punto. Ok. Esto es para que recuerden lo que habíamos visto. Y ahora vamos a seguir un poquito más, pero basado en esto, en el metabolismo de glucosa del hígado. Entonces, aquí yo les puse un cuadrito con unos números y unas letras. Entonces, primero, dice, de las funciones citadas para el metabolismo hepático de glucosa, ¿cuál de estas son propias del estado de buena alimentación? Hidrólisis. No, estado de buena alimentación. El 2. Todo el 2. Solo el A. Solo el síntesis 2A. glucógeno. Muy bien. El 3. Oxidación de piruvato. Solo eso. Sí, Fosforilación Y oxidativa. acetil-CoA. Acetil-CoA también. ¿Y dónde se oxida acetil-CoA? en las mitocondrias. En la mitocondria. Sí, pero ¿en qué ruta? Krebs. Ciclo de Krebs. Ciclo de Ciclo Krebs. de Krebs. Ok. Entonces, 3, A, B y C, ¿cierto? Sí, 4. ¿Sí o no? También. también. ¿Cuál? ¿A o B? Los dos. A. B no es la A nomás. A, cuerpo cetónico. Ah, no más. Ok. ¿Y 5? También. También. ¿Por qué? Porque la vía lactosa requiere de mucha glucosa disponible para poder realizarse. ¿Y qué es lo que hace la vía lactosa? Y produce NADPH para sintetizar moléculas como colesterol y eso. Y ácido graso, ¿eh? Y ácido No se graso. olviden de ácido graso. ¿Y el 6? No, ese no. Ahí No. Ok. ¿Les gusta esa respuesta entonces? 2A, 3A, B y C, 4A y 5. ¿Sí? ¿Dudas? Sigo entonces. Propia del ayuno breve. Por ejemplo, después de dormir y antes de desayunar. A ver, dígame. Gluconeogénesis. No, vamos por arriba. Vamos en orden. 1. 1. ¿Uno sí o no? Sí. 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 2, 2B. 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 Después 3, C. Sí. Ah, no. C solamente. A. A. O sea, El B. hígado, estoy hablando del hígado. B no va a ser también, profe. B y C. B. B y C. Porque piruvato, ¿de dónde viene? De la La glucosa. Glucosa. La Sí, glicólisis. de la glicólisis. Y si tenemos un estado de ayuno, el hígado va a estar haciendo glicólisis.
No, profe. No, no. No. A ver, 4, ¿sí o no? No. ¿B? No. No, no, no. No. 4A no. 4B. B sí. 4B, B sí. No, No, profe. ayuno Ayuno breve, breve. no. ayuno prolongado son cuerpos Ok. cetónicos. 5, No. No. puede. No. ¿sí o no? No, no puede. No puede. No. Recuerden, para que glucosa 6-fosfato vaya a la vía lacpentosa, se necesita que haya exceso, porque la enzima tiene una Km muy grande, o sea, hay una constante de equilibrio muy grande a favor de la glicólisis versus la vía lacpentosa. ¿Y el 6? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces tenemos 1, 2B, 3B y C y 6. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ayuno prolongado. Cetosis. 4B. Solo 4B. Y 6 puede ser también, profe. 3. En 6 también. A ver, El 1 sí también. Pero 3C puede ser. 1. Empiecen por el 1. O en el ayuno prolongado ya no hay más glucosa en sangre. Sí, profe, Y pasa. puede producir el hígado, por ejemplo, a base de la gluconeogénesis y liberar ahí glucosa. Claro. Entonces, 1 y 6. O sea, si hay 6, tiene que haber 1. Si hay 2B, tiene que haber 1. Ayuno prolongado, 2B, ¿sí o no? Y ahí ya se va a acabar el glucógeno, ¿o no? Muy cierto. ¿Y aquí? 3. ¿B? B. B y Solo C B. otra vez. C otra B y vez C también. otra vez, porque el hígado, para hacer todas esas cosas que sigue haciendo, necesita energía o el hígado funciona por telepatía. No, el hígado necesita ATP. Solo que, ¿de dónde va a sacar acetil-CoA para producir De los ácidos grasos que de da. los ácidos grasos? Muy bien. Bueno, vamos por 4. 4A, No. No. 4B, Sí. B Sí. sí. 5, No. No, profe. 6. Sí. 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 Entonces tenemos 1, 3B y C, 4B y 6. ¿De acuerdo? Bueno, ya pasamos el ayuno prolongado. Alguien estuvo una semana sin comer por lo menos. Y entonces yo le pregunto, ¿qué destino prioritario va a tener glucosa en el hígado en una fase de realimentación post-ayuno? Glicólisis. Gluconeogénesis. A ver, pero realimentación. realimentación Realimentación, necesita sí. hacer gluconeogénesis. No, me confundí, profe. No. ¿Qué va a hacer? Glicólisis. Glucógeno, glicólisis y glucógeno. Glucogenogénesis no va a ser. Lo que va a hacer es síntesis de glucógeno. El hígado se prepara nuevamente para tener reserva de glucosa. Eso es lo prioritario que va a hacer cuando se vuelva a realimentar. No glicólisis. Recuerden que la glicólisis en el hígado es para preparar a la síntesis de ¿qué? Colesterol y ácido Bueno, graso. antes que colesterol, vamos a hablar en importancia. En ácido graso, En triacilglicerol. la síntesis de ácidos grasos. Excelente. Bien. Ahora, yo les pregunto, ¿para qué sirve la actividad glicerol quinasa en el hígado? Primero, en el ayuno. Para hacer gluconeogénesis ¿Y en qué le va a convertir? en glicerol 3-fosfato. ¿Y ese glicerol trifosfato? Va a ¿Qué le va a entrar en la pasar? ¿Cómo? glicólisis. ¿En la qué? ¿En la glicólisis? No, perdón, en la gluconeogénesis. ¿Y en qué forma va a entrar? ¿Va a entrar por la mitocondria o va a entrar ya por el citosol? En el citosol. Muy bien. ¿En forma de qué?
Creo que era cuando estaba la aldolasa, se dividían ahí en dos y ahí era, Y era glicerol trifosfato y dihidroxiacetona, creo que se hizo militar. exacto, dihidroxiacetona fosfato. Muy bien. Entonces, en el ayuno para alimentar la gluconeogénesis y post ingesta, Para almacenar ácidos grasos en forma de triacilglicerol en... brillante, para síntesis de triacilgliceroles. Fíjense qué maravilla que el hígado usa el mismo sustrato para funciones totalmente diferentes, dependiendo de la señalización de la situación particular en que se encuentra. Bien, ahora yo me salto todas estas cosas bonitas. Después vamos a volver sobre esto y me voy a hablar un poquito de energía para la contracción muscular. De esto yo no les hablé, pero es muy interesante recordar que el músculo consume mucha energía y la concentración de ATP dentro de las células musculares es muy baja, es 3 a 8 milimolar, y si no se repone, en 2 segundos de actividad intensa se termina todo el ATP del músculo. Y se recambia muy rápido, fíjense, 1 milimol por kilo por minuto. Y si es un atleta de élite, no sé, estamos hablando de un corredor olímpico, se llega a reponer a 4 milimoles por kilo por segundo. ¿Se dan idea la diferencia? O sea, ¿quién hace esta diferencia? El entrenamiento. Y hay otra cosa interesante, que la concentración de ADP en el músculo intracelular es baja, porque prácticamente el 90% del ADP está unido a la actina. Entonces, ¿qué valor tiene esto? ¿Qué importancia? Que al ser la concentración de ADP tan baja, entonces el equilibrio, ¿verdad?, se ve favorecido, se ve desplazado hacia la hidrólisis de ATP. O sea, se hidroliza ATP muy rápidamente en el ejercicio. Solo que ese ADP tiene que ser refosforilado y podemos hacerlo por moléculas ricas en energía o por oxidación. Y este cuadro puede ayudarnos a comprender eso, ¿verdad? Para que se siga contrayendo el músculo, ADP se tiene que fosforilar de vuelta. En una primera instancia con fosfocreatina. Es una fosforilación a nivel de sustrato. Pero fosfocreatina hay poco también en el músculo, entonces se va a acabar pronto. Felizmente, la fosfocreatina cuando reposamos se recupera muy rápido, pero para eso tiene que haber ATP producido por la glicólisis o la glicólisis más fosforilación oxidativa. Bien, entonces, teniendo en cuenta de dónde viene el lactato y dónde se consume, la acumulación en el plasma de un atleta, ¿qué les indica? A ver, ¿el entrenamiento es bueno o es insuficiente? Bueno, Bueno, O sea, ¿es bueno tener circulante un combustible de balde ahí? ¿Le parece bien eso? Insuficiente no, sería, profe, porque No. o si no Y se... entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de ejercicio ustedes le recomendarían a alguien que se está entrenando para que disminuya su nivel de lactato? Ejercicios aeróbicos. Ejercicio de larga duración, aeróbico, con cierta intensidad, o ejercicio de corta duración, muy intenso. Larga corta duración. duración. Larga duración. Larga duración. Larga Recuerden, para que se oxide el lactato, necesitamos ¿qué organelo desarrollar? Hoy alguien, una compañera respondió bien eso. Mitocondrias. Mitocondrias. Bien, vamos adelante. ¿Es razonable alta velocidad en la vía lactosa en el ejercicio?
No, porque no es la prioridad en ese momento. ¿Para qué sirve la vía lacpentosa? Para sintetizar poder reductor. Claro, y en el ejercicio, el destino prioritario de la glucosa es la glicólisis. Bueno, vamos más rápido. Con relación al ATP producido versus el oxígeno consumido, ¿cuáles son los combustibles óptimos para el ejercicio físico? Vamos a ver, sencillo, ¿glucosa o ácidos grasos? Glucosa. Glucosa. ¿Por qué glucosa? ¿Por qué hidratos de carbono? Más ¿Cierto? rápido. Porque pueden proporcionar más energía para practicar el ejercicio. No, más energía producen los ácidos grasos. Por la velocidad. Por la la cantidad de velocidad. oxígeno que tiene. Claro, porque los hidratos de carbono ya están parcialmente oxidados. Entonces, si bien producen por cada molécula menos o por cada carbono menos ATP, demandan menos oxígeno. ¿Está claro? Bueno, y creo que esta es la última conmigo, les voy a dejar con la doctora Bierzi. Sabiendo que el alcohol, el etanol, tiene un contenido energético de 7 kilocalorías por gramo, ¿es razonable consumir en el ejercicio físico? No. Fíjense, los hidratos de carbono tienen apenas 4 kilocalorías por gramo. El alcohol tiene 7, casi el doble, ¿eh? ¿Es bueno o no? No, No, profe. No, ¿Por qué no? No. porque Bueno, recuerden, cuando se oxida etanol, lo hace por deshidrogenación dependiente de NAD en el citosol y va a producir NADH más acetaldehído. El acetaldehído va a la mitocondria y ¿qué le pasa? A ver, ¿qué le va a pasar a un aldehído en la mitocondria? Se puede oxidar ¿Y va a dar? a un ácido, ¿Y cuál es ese ácido? acetil-CoA. O sea, ácido acético, acetato, que luego se tiene que activar para producir acetil-CoA. ¿De acuerdo? Pero vamos a producir una gran cantidad de NADH. Y ese NADH lleva piruvato a lactato y oxalacetato a malato, ¿verdad? Que son dos, piruvato y oxalacetato son dos sustratos para hacer gluconeogénesis. Pero esa es la única razón, ¿o hay otra? también es que no, como no va a haber mucha cantidad de NADH, no, el piruvato no se va a degradar a acetil-CoA, entonces no va a fermentar. Solamente eso, vamos bien. Como hay mucho NADH, ¿qué más va a pasar? Y si hay mucho NADH va a fomentar toda la degradación, todo lo que es degradación. O sea, no, vas a fomentar la síntesis y va a No, inhibir la pero degradación. NADH, no NADPH. Sí, Va a haber NADH. mucho. A ver. Eso va a hacer que se detenga la glicólisis. No, pero sí. ¿Quién dijo oxidación de piruvato? ¿Quién fue? Iván, ¿verdad? Yo, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más ocurre ahí donde se oxida piruvato? ¿Qué cosa importantísima ocurre? Y que puede entrar a la mitocondria. Sí, en la mitocondria. ¿Qué más ocurre? ¿Solamente se oxida piruvato? Ciclo de Krebs. Bueno, ¿y qué efecto tiene NADH sobre el ciclo de Krebs? Inhibición. ¿Está claro? La acumulación inhibía el ciclo de Krebs. O sea, el exceso de NADH y de acetil-CoA van a inhibir la deshidrogenación del ciclo de Krebs. Y además va a disminuir la producción de GTP que necesitamos para activar el acetato y para activar otros ácidos grasos de cadena corta y media. O sea, definitivamente el alcohol no se lleva bien con el ejercicio físico. ¿Está claro? Bueno, si tienen alguna
duda, yo sigo conectado, pero ahora les dejo con la profesora Bierzi. Lo que escribí en el chat, les vuelvo a recalcar, ha sido un placer participar de este curso y espero que les sea de utilidad y que lo terminen exitosamente. Bueno, voy a compartir mi pantalla ahora. Bueno, me gustaría saber si pueden ver lo que estoy compartiendo. Perfecto. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, para ir cerrando un poco nuestra clase y también nuestro programa, yo quisiera hablar un poquito de dos temas que se desarrollaron también en la clase anterior, ¿verdad? Uno es acerca de AMPK, la proteína AMPK, y después vamos a dar una visión final de lo que es todo el metabolismo en los estados de ayuno e ingesta. Entonces, me gustaría si alguien puede recordarme qué es AMPK. Se habló en la clase pasada. Proteína quinasa activada por adenilato, profe. Muy bien, es una proteína quinasa activada por AMP, por eso se llama AMP quinasa, ¿verdad? Entonces, es una proteína quinasa dependiente de AMP. ¿Y en qué situación se activa esta quinasa? Cuando la carga energética es baja. Muy bien, cuando la carga energética celular es muy baja, ¿verdad? ¿Y cómo se detecta esa baja carga energética? ¿Cuál es el indicador? AMP El va a ver. AMP. Justamente AMP, ¿verdad? Porque si hay mucho AMP, quiere decir que la carga energética está muy baja. Entonces, es ahí cuando se activa. O sea, es como un sistema de emergencia. La AMPK es como un sistema de emergencia para que el organismo pueda responder a una situación de una baja carga energética en extremo, digamos. Ahora bien, esta proteína se fosforila, o sea, se activa por fosforilación por acción de una o más AMPK quinasas. Por eso es AMPKK, ¿verdad? O sea, son quinasas de AMPK, enzimas que fosforilan a esta quinasa. Podríamos decir entonces que la AMPK es un sensor de energía de la célula. Se activa por fosforilación por otras quinasas, pero también se activa alostéricamente por el AMP y es inhibida alostéricamente por ATP. Es decir, que cuando la carga energética celular es alta, la AMPK va a estar inactiva. Se va a activar solamente cuando la concentración de AMP aumenta mucho, lo cual significa que la carga energética es extremadamente baja. ¿De qué manera interacciona? O sea, ¿de qué manera el AMP favorece la activación de la AMPK? En realidad, el AMP es un activador alostérico y lo que hace es provoca un cambio conformacional cuando hay una alta relación, un alto cociente AMP-ATP, ¿verdad? Significa que la carga energética es muy baja. Esto provoca un cambio conformacional en la proteína. Esta proteína tiene varias subunidades. Una de ellas es sensible a los efectores alostéricos y en otra es sensible a la fosforilación, ¿verdad? Entonces, cuando la relación AMP-ATP es elevada, esto provoca un cambio conformacional en la subunidad sensible a AMP, que a su vez se traslada o se traduce en un cambio conformacional de la proteína completa, facilitando la fosforilación por las quinasas. Es decir, el AMP favorece un cambio conformacional que facilita la fosforilación y por ende la activación de la AMPK. Ahora bien, como decíamos, ¿en qué situación se activa? ¿En qué situación esto ocurre?
cuando aumenta mucho la relación AMP-ATP, es decir, cuando la carga energética es muy baja. ¿Y cuáles son los efectos? Es decir, ¿para qué sirve la AMPK? ¿Alguien podría recordarnos? Para la degradación de glucógeno. Muy bien. Imagínense Para una situación en que la carga energética es baja. En hipoglicemia. Claro, pero no solamente hipoglicemia, la carga energética es baja. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que favorecer y qué es lo que se tiene que anular en ese momento? Síntesis de glucosa, degradación de glucosa y inhibición de cualquier otra síntesis. O sea, obviamente, en una situación de extrema emergencia, lo que necesitamos preservar es la cantidad de ATP, es decir, que todas las células tengan energía para sobrevivir. ¿Y qué es lo que tenemos que anular definitivamente? Síntesis de ácidos grasos. Síntesis de ácidos grasos. Todo lo que es biosíntesis. O sea, si la carga energética es muy baja, no podemos sintetizar proteína, no podemos sintetizar colesterol, no podemos sintetizar glucógeno. Lo único que tenemos que asegurarnos es de que todas las células tengan glucosa y ácidos grasos para oxidar, ¿verdad? Energía. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la AMPK? La AMPK es una proteína quinasa, por tanto, en primer lugar, lo que hace es fosforilar a otras proteínas, ¿sí? Entonces, por un lado, fosforila a la fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 2 es una enzima que produce fructosa 2-C-bifosfato, que como ustedes saben es el principal activador de la glicólisis. En otros tejidos, recordarán ustedes, en otros tejidos, la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2 activaba a la fructosa 2-C-bifosfatasa y activaba la gluconeogénesis. Si ustedes se fijan en el hígado, por ejemplo, ese es el efecto de la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2. Pero en el músculo cardíaco tiene el efecto opuesto. La AMPK fosforila, otra isoenzima, ¿verdad? Fosforila la fosfofructoquinasa 2 y esta aumenta la producción de fructosa 2-C-bifosfato activando la glicólisis. Entonces aumenta la utilización de glucosa por el músculo cardíaco. Imagínense que estamos en una emergencia. El corazón necesita energía para seguir latiendo, ¿verdad? Además, la AMPK facilita, o sea, aumenta el transporte de glucosa a través de los transportadores es decir, facilita el ingreso de glucosa a las células. La AMPK también fosforila a la acetil-CoA carboxilasa y la inhibe. Recordarán ustedes que cuando la acetil-CoA carboxilasa se fosforila, se inhibe. ¿Qué es lo que se detiene entonces o qué es lo que se bloquea? La síntesis de ácidos grasos. Como se darán cuenta, las flechas azules indican activación y los círculos rojos inhibición. Entonces, activa la glicólisis, activa el ingreso de glucosa a las células para que todas las células tengan glucosa, ¿verdad? Inhibe a la acetil-CoA carboxilasa, que es una enzima que genera, ¿qué cosa? ¿Qué genera la acetil-CoA carboxilasa? Malonil-CoA. Malonil-CoA, que es el elongador para la síntesis de ácidos grasos. Pero, con esto, ¿qué se consigue? Por un lado, se inhibe la síntesis de ácidos grasos, pero además, acuérdense que el malonil-CoA es el inhibidor de ¿quién? El malonil-CoA. CTP1. A ver. CTP1, el inhibidor. ¿De qué? CTP1, carbamoil fosfato, no me acuerdo tanto el nombre. No. A ver, la acetil-CoA, o sea, el malonil-CoA es un inhibidor de la CAT1. ¿Se acuerdan que era CAT1? Eso no era que pasaba la carnitina, profe, a través de la membrana. ¿Palmitoid transferasa no era, profe? Sí, carnitina aciltraferasa o carnitina palmitoid transferasa. Es la enzima que transfiere carnitina a los ácidos grasos para que estos puedan entrar a la mitocondria y oxidarse. Entonces, la AMPK, al inhibir a la acetil-CoA carboxilasa, tiene un doble efecto. O sea, el resultado es que no se sintetiza malonil-CoA,
Pero al no sintetizarse malonil-CoA, eso tiene dos consecuencias. Por un lado, se bloquea la síntesis de ácidos grasos y por el otro, se desinhibe y aumenta la oxidación de ácidos grasos. Entonces, podemos ver, haciendo un análisis integrado de esto, que la AMPK va a acelerar el uso de combustibles, ¿verdad? Va a acelerar el uso de glucosa, va a hacer que entre la glucosa y se oxide, se degrade por glicólisis y también va a facilitar la oxidación de ácidos grasos. ¿Para qué? Para que las células puedan obtener energía. Como consecuencia de esto, entonces, aumenta la entrada de glucosa al músculo cardíaco, aumenta también la glicólisis en el músculo cardíaco y también tiene efectos similares sobre el músculo esquelético. Aumenta la oxidación de ácidos grasos, aumenta la entrada de glucosa y también la beta oxidación. ¿Para qué? Para proporcionar energía al corazón, para que pueda seguir latiendo y a los músculos, ¿verdad? Bueno, además, la AMPK decíamos que debe bloquear todo aquello que implique consumo o gasto de energía. Obviamente, entonces, esta enzima va a inhibir a los procesos biosintéticos. ¿Y cómo hace eso? Fosforila a la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, bloqueando entonces la síntesis de colesterol. También al fosforilar inhibe a la glucógenosintasa, ¿verdad? Y esto, fíjense, entonces la AMPK inhibe la síntesis de ácidos grasos, inhibe la síntesis de colesterol, inhibe la síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Porque todos estos procesos tienden al almacenamiento. Son procesos que podemos hacerlo solamente cuando tenemos mucho poder reductor y elevada carga energética. Por tanto, en una situación de emergencia, todos estos procesos de biosíntesis van a estar bloqueados. Entonces, en el hígado, en esta situación, en el hígado se inhibe la síntesis de ácidos grasos, se inhibe la síntesis de colesterol y también la síntesis de glucógeno. La AMPK también, contrariamente a lo que podríamos pensar, también inhibe a la lipasa sensible a hormona, de tal manera que se inhibe la lipólisis en el tejido adiposo. Por tanto, las células van a oxidar los ácidos grasos que tengan disponibles o los que se encontraban en la circulación, ¿verdad? Pero no va a haber mayormente degradación de triacilgliceroles en el tejido adiposo. Profe, en el caso de que se acaben. Bueno, justamente eso estábamos conversando con el doctor Ferro hoy, porque pareciera algo contradictorio, ¿verdad? Pero recuerden que esta es una situación de emergencia, o sea, esto no va a durar mucho tiempo, no es algo sostenible en el tiempo, es para resolver una situación de baja carga energética de manera momentánea, pero después todo tiene que normalizarse nuevamente, ¿verdad? Entonces, se va a degradar los ácidos grasos que estén disponibles, no es un mecanismo sostenible a largo plazo. También se va a inhibir la síntesis de triacilgliceroles y también se va a inhibir la síntesis de proteína. Es decir, todos los procesos biosintéticos en general van a estar inhibidos cuando hay activación de la AMPK. La insulina también, profe, ¿verdad? ¿Qué cosa? La insulina. También, justamente eso es lo último que iba a mencionarles, ¿verdad? También va a estar inhibida la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona con efecto anabólico. Entonces recuerden esto, la AMPK es la salida de emergencia. Como el profesor Ferro tiene una frase que dice, bueno, como el profesor, ¿cómo es la frase? Que rompa el vidrio. En caso de incendio, rompa el vidrio. Algo así, ¿verdad? Bueno, es un mecanismo de emergencia que va a resolver una situación momentánea de baja carga energética, favoreciendo a todos aquellos procesos que pueden suministrar combustible a la célula y que permiten la degradación rápida de estos combustibles para obtener energía, y va a inhibir todos aquellos procesos que implican gasto o consumo de energía, como las vías biosintéticas. ¿Estamos? ¿Queda alguna duda respecto al rol de la AMPK? ¿No? Bueno. No, profe. Muy bien. Y bueno, este es un esquema donde se muestran los roles de la AMPK, ¿verdad? Aumentando
el gasto de energía, el consumo de glucosa, su degradación por glicólisis en el corazón, en el músculo cardíaco, la degradación de ácidos grasos en el hígado, también el aumento de ingreso de glucosa a las células del músculo para su degradación, para obtener energía, también el aumento de la beta-oxidación en células del músculo y la inhibición en general de todos los procesos biosintéticos, ¿verdad? Tanto en el hígado, la síntesis de colesterol, se inhibe la síntesis de ácidos grasos, también está inhibida la gluconeogénesis y la biosíntesis de colesterol. También la síntesis de glucógeno en el músculo y la síntesis de triacilgliceroles en el tejido adiposo. Y finalmente quería llegar con ustedes a esto, y con esto vamos a cerrar no solamente la clase, sino vamos a cerrar también el curso. Y pensando en la forma más adecuada para cerrar este curso de bioquímica, nos pareció interesante recordar un poquito de qué manera funciona el metabolismo en los estados de ayuno e ingesta. Porque estas son situaciones fisiológicas que se repiten varias veces al día a todo lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo, pasamos varias veces al día por los estados de ayuno e ingesta, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera transcurre el metabolismo en los diferentes órganos en estas dos situaciones que para nosotros son tan familiares? Entonces vamos a fijarnos un poquito en lo que sucede en los diferentes órganos, en el hígado, que sabemos que es nuestro órgano central del metabolismo, ¿verdad? Los riñones, el cerebro, el tejido adiposo y el músculo. Bueno, este tema ya se había explicado en la clase anterior. Las flechas que están en negro representa a lo que sucede en el ayuno, pero no solamente en el ayuno, sino también, esto es casi lo que ocurre por defecto, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, en el cerebro y en los riñones solamente aparecen flechas negras. Entonces, en realidad, lo que vemos que sucede en el cerebro y en los riñones sucede todo el tiempo, tanto en el ayuno como en la ingesta. Es decir, cerebro y riñones son órganos consumidores que no cambian su metabolismo indistintamente en el estado de ayuno o ingesta. O sea, funcionan siempre de la misma manera, ¿verdad? Imagínense que el cerebro no puede estar cambiando su metabolismo según que estemos comiendo o no. El cerebro debe funcionar siempre, ¿verdad? Por lo menos en un ayuno normal, en el ayuno normal al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Sabemos que después de 2 días de ayuno, sí, el cerebro puede empezar a valerse de otros recursos, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, hay ciertos órganos como el hígado, el tejido adiposo y los músculos que pueden cambiar mucho su metabolismo en el estado de ingesta con relación a una situación de ayuno, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque estos son órganos que son capaces de almacenar combustibles para luego liberarlos o degradarlos en el estado de ayuno. Entonces, vamos a empezar por recordar un poquito qué es lo que sucede en el hígado. A ver si alguien me puede contar cuáles son las vías que se activan o los mecanismos que se activan en el hígado en el estado de ayuno. ¿Qué es lo que hace el hígado en el ayuno? Gluconeogénesis. Bueno, sí, gluconeogénesis. ¿Qué más? Glicólisis también, profe, ¿verdad? Claro. Glucogenólisis. Muy bien. Principalmente, recuerden que el hígado... Gluconeogénesis empieza la cetosis, profe. Sí. Entonces, recordemos que el hígado es el principal responsable de mantener la glicemia, ¿verdad? Entonces, ante una situación de ayuno, el hígado tiene que hacer todo lo necesario para generar glucosa. ¿Y de qué manera lo va a hacer? En primer lugar, degradando glucógeno, ¿verdad? Como sabemos, el hígado almacena glucógeno y en el ayuno se activa la degradación de glucógeno por un mecanismo de fosforilación en cascada que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, aumenta la glucogenólisis, con lo cual se libera, o sea, se genera glucosa.
Además, el hígado también va a generar glucosa por gluconeogénesis a partir del piruvato. ¿Y de dónde viene el piruvato? ¿De dónde saca el hígado? O sea, ¿cuáles son los sustratos para la gluconeogénesis en el hígado? Puede ser de la transaminación con la alanina, profe. Viene, muy bien, de los aminoácidos. ¿De dónde más? Ácidos grasos puede ser. Justamente de ahí no. A ver, ¿vos ves alguna flecha que vaya de los ácidos grasos a glucosa? ¿De dónde vienen las flechas? Profe, ¿y el lactato? Muy bien. Entonces, hacemos gluconeogénesis a partir del lactato. ¿Y de dónde viene el lactato? De los músculos. Muy bien. El lactato que sale de los músculos llega al hígado y se oxida a piruvato. Entonces, el hígado puede hacer gluconeogénesis a partir del lactato que viene del músculo. ¿De dónde más? Decíamos. De los aminoácidos, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen los aminoácidos? De la degradación de proteínas del músculo. Los aminoácidos vienen del músculo por la degradación de proteínas en el músculo, pero también de la degradación de proteínas del propio hígado, ¿verdad? Estos aminoácidos se transaminan, sufren transaminación y en el caso del glutamato, desaminación oxidativa para dar precursores gluconeogénicos, ¿verdad? Particularmente, en este caso, lo que vemos es que por la degradación de aminoácidos podemos tener piruvato y este piruvato puede convertirse en glucosa por gluconeogénesis, pero en realidad sabemos que no es solo piruvato, ¿verdad? Es oxalacetato, alfa-cetoglutarato, etc. Entonces, gluconeogénesis a partir del lactato y aminoácidos que vienen del músculo. Recordemos que a este proceso le acompaña una importante liberación de amonio que debe ser convertido en urea en el hígado. Esta urea sale a la sangre y es eliminada a través de la orina. Bueno, ¿qué más? ¿A partir de qué otro sustrato puede hacer gluconeogénesis el hígado? Glicerol. Muy bien, a partir del glicerol. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde le llega al hígado el glicerol? Degradación de... Muy bien, de la degradación de triacilgliceroles en el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, con esto completamos los tres principales sustratos gluconeogénicos, o sea, los tres principales aportantes de carbono para gluconeogénesis en el hígado. Lactato, que viene del músculo. ¿Y de dónde más puede venir el lactato? Que no está aquí, pero ustedes saben. ¿No? Eritrocitos. Muy bien. En realidad, el hígado hace gluconeogénesis a partir del lactato que viene del músculo y también de los eritrocitos. Hace gluconeogénesis a partir de los aminoácidos por degradación de sus propias proteínas y también de los aminoácidos que derivan de la degradación de proteínas en el músculo y también gluconeogénesis a partir del glicerol que llega del tejido adiposo. Profe, no me queda claro algo. Sí. ¿Viste que dijiste que el lactato puede venir de los eritrocitos también? Sí. ¿Y con qué energía entonces se van a quedar los eritrocitos? Bueno, pero acordate que los eritrocitos obtienen energía solamente por glicólisis anaeróbica. Claro, y si dan su lactato, entonces ¿cómo van a ellos? No, y el glicólisis al lactato genera 2 ATP. Y ese nomás es el ATP que obtiene el eritrocito. Después manda de vuelta al lactato. El eritrocito ya no puede hacer nada con lactato. Recuerden lo que les preguntó el profesor antes. ¿En qué condiciones se metaboliza el lactato? Condiciones aeróbicas. Tiene que haber oxígeno para degradar el lactato. El eritrocito no tiene nada que hacer con el lactato. Lo manda de vuelta al hígado y el hígado usa ese lactato para generar glucosa. Y esa glucosa, ¿qué va a pasar con esa glucosa? Imagínense el hígado, todos los recursos que tiene para generar glucosa. Degradó glucógeno, hizo gluconeogénesis a partir de aminoácidos, de lactato y de glicerol. ¿Y qué hace ahora el hígado con esa glucosa que generó por todos estos mecanismos? A ver, ¿para qué quiere el hígado tanta glucosa? Puede almacenar en forma de glucógeno. Sí puede, pero acordate que estamos en ayuno. Para liberar la circulación.
Claro, estamos hablando del ayuno. En ayuno, lo que va a hacer el hígado con esa glucosa es la va a exportar. Recuerden que el hígado tiene glucosa 6-fosfatasa que le permite desfosforilar la glucosa y permitir que salga del hígado. Entonces, va a salir glucosa en la sangre que puede ir hacia los músculos, también puede ir hacia el cerebro, y este es su destino más importante, porque recuerden que el cerebro no puede usar otra cosa que no sea glucosa, ¿verdad? Por lo menos en las primeras horas de ayuno. Entonces, el hígado debe ser un suministro permanente de glucosa para el cerebro en el ayuno. Pero, ¿a dónde más puede ir? En realidad puede ir a todas las células, ¿verdad? Aquí vemos cómo también el hígado porta glucosa al adipocito. Ahora, aquí es importante tener en cuenta algo. Bueno, dos cosas, en realidad. Fíjense que aquí vemos que el hígado puede exportar glucosa al músculo y el músculo, por glicólisis, produce piruvato y luego lactato y lo devuelve al hígado. ¿Qué ciclo se cierra si consideramos estas reacciones? Fíjense. Eso no era, ¿verdad? Fue, creo, ciclo de Cori, podría ser algo así. Exactamente. Si consideramos el envío de lactato al hígado para generar glucosa por gluconeogénesis y luego el retorno de esta glucosa al músculo para degradarse, se cierra un ciclo que se conoce como ciclo de Cori. Este es el ciclo de Cori. Y también, si consideramos la alanina que va del músculo al hígado, que genera glucosa por gluconeogénesis, ¿verdad? Que luego retorna al músculo, se cierra el ciclo de la glucosa-alanina. Pero es importante recordar algo. Nosotros estamos hablando del ayuno. Sin embargo, estamos considerando para estos ciclos que entra glucosa al músculo. ¿En qué situación entra glucosa al músculo? En situación de ingesta por la insulina. Exactamente. O sea, para que esto suceda, para que se cierren estos ciclos, tiene que entrar glucosa al músculo. Y eso se va a dar solamente cuando haya insulina circulante, o sea, en estado de ingesta, o de lo contrario, puede no haber insulina, podemos estar en ayuno, pero entonces debe estar activada la AMPK. Recuerden que AMPK es un mecanismo de emergencia. Entonces, el ingreso de glucosa generada en el hígado por gluconeogénesis al músculo y también al tejido adiposo se va a dar solamente si hay insulina circulante o si está activada AMPK. Bueno, ¿qué más va a ocurrir? ¿Qué más hace el hígado en el ayuno? Aparte de generar glucosa para mandarla a todos los demás tejidos. ¿Qué más? Metaoxidación, profe. En realidad, el hígado va a estar degradando todo, va a estar degradando glucógeno, proteínas para generar combustibles, pero también va a degradar en el ayuno también el tejido adiposo va a estar degradando triacilgliceroles para exportar ácidos grasos, ¿verdad? Recuerden que en el ayuno se activa la lipólisis en el tejido adiposo. Entonces, pero eso es siempre que no esté activado ese sistema de AMPK, ¿verdad? Claro, este es el ayuno normal. AMPK es un mecanismo de emergencia. El ayuno es algo a lo cual nosotros estamos expuestos todos los días, varias veces al día. En este momento, por ejemplo... ¿Cuánto puede durar el sistema AMPK? Yo no sé exactamente cuánto puede durar. No sé si el doctor Ferro tiene alguna información al respecto, pero es un mecanismo de emergencia breve. En cambio, el ayuno, nosotros podemos ayunar mucho tiempo, nosotros podemos estar sin comer todo el día de hoy y todos estos mecanismos que estamos viendo aquí van a estar activados, ¿verdad? Hasta que se me ocurra ingerir alimento. Bueno, entonces, en el ayuno se activa la degradación de triacilgliceroles en el tejido adiposo, salen ácidos grasos a la circulación y llegan al hígado. Además, el hígado también obtiene ácidos grasos por degradación de sus triacilgliceroles, por beta oxidación genera acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A es utilizado para la síntesis de cuerpos cetónicos. Bien sabemos nosotros que la cetogénesis es un mecanismo que se activa en el ayuno.
sobre todo si hay bajo nivel de oxalacetato, y probablemente el nivel de oxalacetato esté bajo porque se están utilizando precursores, se está utilizando oxalacetato para la gluconeogénesis. Recuerden que en el ayuno hay intensa gluconeogénesis en el hígado. Entonces, en estas condiciones, paralelamente, el hígado va a estar generando cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos también van a salir a la circulación para alimentar de combustible al músculo. O sea, el músculo también puede oxidar cuerpos cetónicos, además de ácidos grasos. ¿Y a quién más? A los riñones. O sea, los cuerpos cetónicos también van a los riñones y pueden excretarse por la orina, ¿sí? Por eso en el ayuno puede haber eliminación de cuerpos cetónicos en la orina, ¿verdad? Sobre todo esto se ve exacerbado en una situación de cetosis, ¿verdad? Como por ejemplo en la diabetes mellitus. Bueno, pero además, ¿quién más puede sacar provecho de los cuerpos cetónicos en el ayuno? El cerebro. Muy bien. ¿Pero esto va a ocurrir en un ayuno normal? No, más de 48 horas. Exactamente. Si el ayuno se prolonga por 48 horas o más, también el cerebro va a empezar a oxidar cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero, decíamos, esto es en un ayuno prolongado. Este no es en el ayuno normal que todos pasamos de 6, 8, 10 horas máximo, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Se entendió entonces todos estos mecanismos del ayuno? Profe, yo te quería preguntar algo con respecto a los cuerpos cetónicos a nivel del cerebro. No me quedó bien lo que dijiste, tipo no fijé la información. El cerebro va a utilizar como fuente de energía glucosa y cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se oxidan, dando agua y dióxido de carbono. ¿Eso es lo que sucede? ¿O Sí, sucede claro. algo? El cerebro puede obtener energía de la glucosa y de los cuerpos cetónicos. Solamente que el cerebro siempre va a usar glucosa, todo el tiempo. Solo que a partir de 48 horas de ayuno empieza a expresarse en cantidad importante una enzima que permite la utilización de los cuerpos cetónicos también como fuente de energía. El cerebro no puede obtener energía a partir de los ácidos grasos. ¿Queda claro? Profe, una pregunta. Gracias. Sí. ¿El riñón usa cuerpos cetónicos como energía o no? No entendí bien esa parte. Profesor, no sé si tenés algún comentario al respecto. Hace un tiempo yo leí que los riñones, o sea, la corteza renal también puede producir algo de cuerpo cetónico. O sea, en teoría, donde no hay utilización de cuerpos cetónicos es en el hígado. O sea, el hígado definitivamente no consume cuerpos cetónicos, los produce. O sea, forma parte de esa función de homeostasis energética que hace el hígado. El hígado almacena glucosa, sintetiza glucosa, pero para los demás órganos. Entonces, no consume mucha glucosa para sí. Y lo mismo, cuerpos cetónicos, el hígado produce, pero no los oxida. Y corteza renal, tengo entendido que tiene cierta capacidad productora de cuerpos cetónicos, pero en comparación con lo que hace el hígado es mucho menor. Claro, entonces fíjense que el hígado en el ayuno está produciendo glucosa por todos los mecanismos, se vale de cualquier recurso para generar glucosa, de su propio glucógeno, de sus propias proteínas, de los aminoácidos, del músculo, del lactato que viene del músculo, eritrocito, el músculo, el hígado usa todo lo que hay para generar glucosa y para exportar glucosa. Así también el hígado degrada sus triacilgliceroles y los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo para generar acetil-CoA y cuerpos cetónicos que también van a ser enviados a otros órganos para ser utilizados como combustibles. Bien, ¿qué más para completar lo que sucede en el ayuno? Decíamos que en el ayuno también, o sea, salen aminoácidos, hay degradación de proteínas también en el músculo, también hay degradación de glucógeno. El músculo usa su propio glucógeno para generar glucosa y degradarla durante el ayuno, pero también hay degradación de proteínas, ¿verdad? Y salida de aminoácidos del músculo, principalmente en forma de alanina y de glutamina. Estos aminoácidos, por un lado, van al hígado
para ser utilizados como recurso para la gluconeogénesis, pero también al riñón, principalmente la glutamina. ¿Y qué sucede en el riñón con la glutamina? La glutamina, por desaminación, va a generar alfa-cetoglutarato y también amoníaco. El alfa-cetoglutarato va a ser utilizado como recurso para gluconeogénesis, ¿sí? Habíamos mencionado también que la corteza renal hace gluconeogénesis, entonces en situación de ayuno, el riñón también es capaz de aportar glucosa a la sangre para que esta pueda ser utilizada por otros órganos, aunque el principal órgano gluconeogénico es siempre el hígado. Este proceso de gluconeogénesis en el riñón genera también amoníaco que va a ser eliminado por vía renal con la orina. Le decía antes el doctor Ferro que esto también permite, o sea, este también es un mecanismo alternativo de eliminación de nitrógeno, porque los riñones eliminan nitrógeno de los aminoácidos en forma de urea, que viene del hígado, pero también en forma de amoníaco, ¿verdad? Y además de eliminar amoníaco, como el amoníaco se protona en los riñones, esto también constituye un mecanismo importante de eliminación de protones. Bien, esto es todo respecto al ayuno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los cambios que sufren el metabolismo en la situación de ingesta? Y vamos a comenzar por lo que ocurre en el hígado. ¿Qué va a ocurrir en el hígado luego de una ingesta abundante? Síntesis de glucógeno. Muy bien. Ahora se va a invertir. Todo el metabolismo del hígado se va a invertir. El hígado va a llegar mucha glucosa al hígado. Eso es importante. En el ayuno, ¿entraba glucosa en el hígado en el ayuno? No. No, porque recuerden que los GLUT2 que están presentes en el hígado tienen una KM muy elevada. Por tanto, en el ayuno va a estar entrando glucosa a los tejidos que dependen en gran medida o exclusivamente de la glucosa, como el cerebro, eritrocitos, etc. Tejido adiposo y músculo tampoco captan glucosa en el ayuno porque no hay insulina circulante. Ahora, en periodo de ingesta va a estar entrando glucosa en todos los órganos, inclusive en el hígado, ¿verdad? Porque hay exceso de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado con la glucosa ahora? Va a tratar de alguna manera, hacer desaparecer la glucosa, porque justamente el hígado cumple ese rol de homeostasis de la glucosa, tiene que bajar la glicemia que sube mucho después de las comidas. Entonces el hígado va a tratar de deshacerse de la glucosa. ¿De qué manera? Primero, se va a favorecer la síntesis de glucógeno. Entonces, en el hígado, en periodo de ingesta, se va a inhibir la degradación y se va a activar la síntesis de glucógeno, ¿sí? Por la glucógeno-sintasa. Entonces va a haber glucogenogénesis. También se va a activar la síntesis de proteínas. Fíjense que se activan los procesos biosintéticos. Entonces el hígado va a sintetizar glucógeno, va a usar aminoácidos para la síntesis de proteínas, obviamente, ¿verdad? En una situación de ingesta, la gluconeogénesis está inhibida, por tanto, los aminoácidos se van a usar para síntesis de proteínas. Además, se va a activar la glicólisis. ¿Para qué? Principalmente para alimentar la biosíntesis de ácidos grasos. Entonces, la glucosa se va a degradar a piruvato por glicólisis, el piruvato por descarboxilación oxidativa va a dar acetil-CoA. Este acetil-CoA va a utilizarse para la síntesis de ácidos grasos que finalmente van a esterificarse para formar triacilgliceroles. Entonces, en una situación posterior a una ingesta, en el hígado va a haber síntesis activa de proteínas. Fíjense que el hígado sintetiza muchas proteínas para sí mismo y también todas las proteínas plasmáticas. También se va a favorecer la síntesis de glucógeno, la síntesis de triacilgliceroles, y estos triacilgliceroles, ¿qué va a pasar con estos triacilgliceroles? ¿Se van a quedar ahí en el hígado?
No van a pasar al tejido adiposo, profe. Claro, el hígado, no es rol del hígado almacenar triacilgliceroles. Siempre va a haber algo, pero los triacilgliceroles tienen que salir del hígado. ¿Y en qué forma van a salir? En forma de ácidos grasos, ¿puede ser? VLDL, Muy bien. Los triacilgliceroles que se sintetizan luego de una ingesta salen del hígado en forma de VLDL. Salen a la circulación en forma de VLDL y cuando llegan a los capilares del tejido adiposo y del músculo, ¿qué sucede? A ver, ¿quién se acuerda? había la lipoproteína lipasa. Muy bien, salen en forma de VLDL, sufren la acción de la lipoproteína lipasa que hidroliza los triacilgliceroles liberando ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a ser incorporados a los adipocitos y a las células del músculo para su degradación, ¿verdad? En el músculo por beta oxidación y en el tejido adiposo, ¿para qué? Para ser almacenados en forma de triacilgliceroles. Paralelamente a la llegada de ácidos grasos al tejido adiposo, también, como hay insulina circulante en ese momento, también va a estar entrando al tejido adiposo mucha glucosa. Esta glucosa por glicólisis da glicerol y este glicerol va a esterificarse con los ácidos grasos para formar triacilgliceroles. En realidad, recordemos que la síntesis de triacilgliceroles en el tejido adiposo se da más bien por intermediarios glicolíticos, ¿se acuerdan? Dihidroxiacetona fosfato que se reduce. Esto puede esterificarse con ácidos grasos para formar los triacilgliceroles. Como estamos en periodo de ingesta, también va a entrar glucosa en el músculo y se va a activar la síntesis de glucógeno y también la síntesis de proteínas. Es decir, en estado de ingesta se activan todos los procesos de biosíntesis. En el hígado va a haber biosíntesis de proteína, biosíntesis de glucógeno, síntesis de triacilgliceroles y exportación de triacilgliceroles para su almacenamiento en el tejido adiposo y para su utilización con fines energéticos en el músculo. También en el músculo va a haber biosíntesis tanto de glucógeno para tener como reserva y también síntesis de proteína muscular. Fíjense que no se dieron grandes cambios, básicamente no se dieron cambios en el metabolismo energético en el cerebro y en el riñón, ¿verdad? Estos mantienen el mismo metabolismo independientemente que nos encontremos en una situación de ayuno o de ingesta. Y con esto terminamos. No sé si alguien quisiera preguntar algo al respecto. O profesor, si quiere hacer alguna observación. No, está fantástico. Me encantó la versión Hilda de las flechas, ¿verdad? Que está mucho más claro que en el documento original. Bueno, chicos, para nosotros es un poco difícil despedirnos de ustedes. Realmente esto es nuestra vida, nuestro día a día. Nos encantó compartir con ustedes este curso. Realmente fue un placer poder contarles lo poco o mucho en el caso del doctor Ferro, en mi caso más o menos. Pero fue para nosotros un placer, un gusto compartir con ustedes, poder contarles lo que sabemos y de corazón les deseamos todo lo mejor. Esperemos que tengan mucho éxito en esta y en todas las materias que tengan que rendir y a lo largo de toda la carrera. Les agradecemos una vez más por su paciencia, por el esfuerzo que realizaron a lo largo de todo este año y esperamos que todo lo que trabajaron